Bienvenidos al devocional de Sendas de Vida, Evangelio al Mundo, con el pastor Wilson Osorio Iturregui. Aprenderemos de manera práctica cómo entender mejor la palabra de Dios. Prepara tu Biblia, dispón tu corazón y tus pensamientos para que el Espíritu Santo pueda obrar en tu alma. Bendiciones a todos. Muy buenos días. Les habla el apóstol Wilson Osorio. Doy gracias a Dios por este día que nos regala y también la oportunidad de entrar a sus hogares para traer una palabra de fe y esperanza que te pueda ayudar en este día a impulsar, a tener ánimo para salir adelante. Quiero en esta hora dar continuación a la enseñanza que tuvimos el día anterior. Y tiene que ver con Jesucristo, la luz del mundo. Y cuando nos habla sobre la luz, o nos trae como referencia o un comparativo de que Jesús es la luz del mundo, nos imaginamos todo lo que nos trae la lectura de lo que Dios hace para cada uno de nosotros. Cuando nace el sol, las aves y los hombres, y toda la actividad empieza a funcionar. O sea que con Jesús todo empieza a funcionar. Queremos ir inicialmente a un verso muy importante que nos da una manera de entender lo que Dios nos habla. Y se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 3. Acompáñeme si tienes una Biblia por allí, en tu casa o quizás la electrónica, y la prendas para que podamos juntos participar de este evento. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, versículo 2, en estos últimos tiempos Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio del cual hizo el universo. Varias cosas muy importantes acá. Que Dios no solamente nos le ha hablado desde la antigüedad al hombre por medio de los profetas, pero también les ha hablado por medio de esta palabra. Y aunque ahora tenemos la Biblia completa, en ese entonces tenían el Pentateuco, que eran los primeros 5 libros, primeros 5 libros de la palabra de Dios, constaba por el Génesis, Éxodo, Levíticos, Deuteronomios y Números. Por eso es importante que hoy entendamos que Dios quiere hablarnos de muchas formas y de muchas maneras. Pero eso, cuando dice de muchas maneras, también nos habla a través del lenguaje de las imágenes. Y no estoy hablando de las imágenes que fueron convertidas como en santos. No, estoy hablando del lenguaje del mismo universo. Por ejemplo, cuando David dice que el infinito cuenta las obras de sus manos. Entonces, el infinito tiene un lenguaje para hablarnos del poder creador de Dios. De esa forma y en esa dirección, Dios, habiéndonos hablado de muchas formas y de muchas maneras, nos está hablando hoy sobre que Jesucristo es la luz del mundo. Trasladémonos al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 1 en adelante. Dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que existe fue hecho sino por sus manos. En Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Hubo un hombre enviado de parte de Dios llamado Juan. Está hablando de Juan
el Bautista, primo hermano de Jesús. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por medio de él. Juan no era la luz, vino a dar testimonio de quién era realmente la luz. Ya con esto en mente, vamos a dar un compás de amplitud de onda a lo que realmente nos está manifestando, nos está diciendo lo que significa el Señor Jesucristo como la luz del mundo. Dijimos en la anterior clase que esa luz se le apareció al que hoy llamamos San Pablo, el apóstol Pablo. Antes se llamaba Saulo de Tarso y era un perseguidor acérrimo del Evangelio, de la iglesia y por ende del Señor Jesucristo. Usted dirá, pero si él no estaba persiguiendo al Señor Jesús, pues mire lo que nos habla la palabra del Señor acerca de ello. Dice que yendo camino a Damasco y respirando amenazas contra el pueblo de Dios, de repente apareció una luz que sobrepasó la luz del sol. Él cayó en tierra y quedó ciego, pero escuchó una voz que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no dijo, ¿por qué está persiguiendo la iglesia? Dijo, ¿por qué me persigues? Y él le contesta, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y él dijo, yo soy Jesucristo. Se le manifiesta la luz del mundo para que él tenga luz al interior. Esto nos muestra que el Señor Jesucristo, que hizo los cielos y la tierra, o sea, que creó las lumbreras, como dice en el libro de Génesis, que creó el sol y la luna, el sol para que nos alumbre de día y la luna de noche. Pero no se limitó a crear la luz natural, sino también la luz espiritual. Y aquí está diciendo, Jesús es la luz espiritual, la cual alumbró a Pablo, porque él creía y toda su vida estaba dedicada a perseguir la iglesia del Señor Jesucristo. Y él pensaba que era su llamado en la vida, pero estaba errado. Cuando él se encuentra con el Señor Jesús, se convierte de Saulo en Pablo, 1, y 2, de perseguidor en predicador. Ananías, que fue el diácono que fue a orar por él, bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios, le dice, Saulo, porque Dios te ha escogido para que aprendas y sepas cuánto es necesario sufrir por el Evangelio. ¿Y quién lo decía? El mismo Señor Jesucristo, que por causa del Evangelio y del pecado, que el Evangelio, que es la solución al pecado del mundo, ¿cierto?, lo llevó a la cruz. Entonces, ese sufrimiento también se necesitaba que Pablo lo entendiera. El gran sufrimiento, que para poder ser la luz, tuvo que tener ese sufrimiento. Entonces, hasta aquí podemos concluir que es necesario entender que Jesús, la luz del mundo, no solamente está mostrando que Él fue quien creó las lumbreras físicas, naturales, la luz física, sino que trasciende a la luz espiritual. Y la luz espiritual es la que debe iluminar al mundo entero, a ti y a mí. ¿Para qué? Para saber cuál es el destino, el propósito. ¿Cuánta gente se me acerca y me dice, apóstol, yo quisiera que tú me ayudaras a entender para qué me trajo Dios? ¿Cuál es el propósito? Porque la verdad es que me siento perdido. Me siento que lo que hago no tiene significado. Me siento que lo que estoy haciendo, no sé para dónde voy. Y la respuesta es simple y sencilla. Tú que me estás escuchando allí detrás de cámara, para ratificarte que si ya tienes a Jesucristo en tu corazón, ya tienes la luz del mundo. Y que Dios, a través de su Santo Espíritu y de la palabra, nos guía. No es complicado. De hecho, es muy sencillo.
Pero muchas veces por lo sencillo que es, la gente no le coloca toda su fe. Porque hay que colocar toda, pero toda nuestra fe en Dios y en su palabra. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Cuando yo sé que le estoy creyendo a Dios, sé que le estoy creyendo a Dios cuando yo obedezco su palabra. Porque si usted cree en el médico, que le envió la fórmula, entonces usted va a ir a la droguería a comprar su medicina. Si no cree, pues no se guarda su fórmula en el bolsillo. ¿Cuántas veces guardamos la Biblia solamente en la casa? Pero la Biblia no es solamente para tenerla en la casa o en el bolsillo, es para hacerla, para vivirla. Por eso dice el Señor, complementando esta enseñanza, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo le invito a que en esta hora pidamos a Dios que nos ilumine el camino de vida, que nos ilumine a través de esa luz perfecta, porque en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ora conmigo. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por Jesucristo, que es la luz del mundo. Yo lo recibo en mi corazón para que me empiece a alumbrar desde mi interior. Alumbra también mi mente y mi pensamiento. Alumbra, Señor, oh Dios, mi camino. Y enséñame, Señor, los pasos. Tómame de la mano y guíame. Al recibir al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Dios, creo que soy salvo. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a todos.